podemos reunirnos y podemos, hermanos, elevar estas oraciones, elevar estos cantos a nuestro Dios y creyendo por fe de que Él está recibiendo esta adoración como un olor grato. Pero más hermoso va a ser, hermanos, el día en que tengamos que hacer todo esto, pero sin tener, hermanos, que hacerlo por fe, sino hacerlo por vista. Porque va a llegar un momento, hermanos, en el tiempo donde ya no tendremos que preocuparnos de nada, ni de los peligros, ni de las enfermedades, ni de las situaciones que vivimos ahora, ni de los dolores. Ya no tendremos que cantarle a nuestro Dios por fe, sino por vista. ¿Cuándo va a ser ese día? Bueno, el día que la iglesia del Señor esté en la presencia de Dios. Y no vamos a estar por fe, sino que vamos a estar visible, viéndolo cara a cara en su presencia. Ese día, hermanos, vamos a poder disfrutar de esa gran bendición que tanto anhelamos tener. Por eso que hoy quiero que hablemos de un cielo nuevo y una tierra nueva, basado ahí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 4 por el momento. El libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro de revelaciones, es un libro para fortalecer, para animar al cristiano a ser fiel a Dios, para animarlo en los momentos de tribulación, para fortalecerlo en los momentos difíciles de la vida, porque es un libro de esperanza, es un libro que lleva al lector a ser bendecido, al que lee y obedece las palabras escritas en este libro va a ser bendecido. Dice la palabra de Dios, hermano, capítulo 21, versículo 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aunque la Biblia, hermanos, habla muy poco del cielo, muchas religiones hablan mucho del cielo y de la tierra nueva, del cielo nuevo y de la tierra nueva. Incluso algunos hasta decir que ese cielo nuevo y esa tierra nueva va a ser aquí en este mundo en el cual vivimos. Que la humanidad se va a quedar aquí, que aquí va a poder convivir y que aquí va a vivir feliz. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos habla de algo nuevo, de un cielo nuevo y una tierra nueva. No habla de algo que fue mejorado, no habla de algo que fue, hermanos, podríamos decir, compuesto, mejorado, o algo que fue, hermanos, reformado, sino de algo nuevo. Cuando hablamos de algo nuevo, es algo nuevo, algo que nunca se ha usado, algo que nunca ha tenido uso. ¿Y qué podemos ver, hermanos, aquí en estos versículos? Bueno, que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Y, hermanos, ese cielo nuevo y esa tierra nueva no es como algo material, no es algo material. No es que vamos a ver unos nuevos árboles y nuevas plantas, hermanos, y nuevos animales. Así como Juan lo describe, está describiendo el nuevo lugar, hermanos, en la eternidad, la nueva creación donde los hijos de Dios, los cristianos fieles, van a pasar de eternidad
Un lugar, hermanos, en eternidad que es nuevo y que está preparado para los cristianos, para la iglesia del Señor, después, según el capítulo 20, después de que el juicio final llegue. Un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y por qué hay un lugar, hermanos, especial? ¿Y por qué hay un lugar en la eternidad? ¿Cuál es la razón por la cual hay un lugar nuevo y hay una tierra nueva, hay un lugar nuevo para la iglesia en la eternidad? Noten lo que dice el versículo 21, el versículo 1, perdón. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y ya no existía más. Hay un cielo nuevo y hay un primer cielo que ya no existe más. Hay una tierra nueva y hay una primera tierra que ya pasaron y que ya no existe más. ¿Qué significa esto? Bueno, sencillamente es que este mundo en el cual vivimos ya no va a existir, ya no va a estar. Este primer cielo y esta primera tierra, esto que nosotros logramos ver con nuestros ojos, ya no va a existir más, ya no hay lugar. En los planes de Dios ya se terminó. Y entonces, al acabarse esto, al terminarse esto, empieza o comienza, hermanos, la eternidad. Se termina todo lo material y se termina todo lo temporal y realmente ya solamente queda la eternidad. El cielo nuevo y la tierra nueva. El lugar que Dios ha preparado para su iglesia. Porque vamos a decir en el capítulo 21, versículo 8, que también hay otro lugar preparado para aquellos que no son cristianos y que no han querido ser cristianos, o para aquellos cristianos también que han querido vivir a la manera de ellos. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos al versículo 8. Lo primero, hermanos, es que la idea de que este mundo va a ser reformado es una mentira. Esto va a ser destruido. El primer cielo que usted y yo alcanzamos a ver no va a existir más. La primera tierra, en la cual vivimos, tampoco va a existir más. Quiere decir, hermanos, que todo esto se va a terminar. Y cuando eso termine, es donde comenzaremos en la eternidad. Ok, ¿cómo es? El apóstol Pedro dio un poco más acerca de información en cuanto a que el cielo, la primera tierra y el primer cielo pasaron y el mar ya no existía más. Y nosotros leemos la segunda carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo, podemos leer hasta el versículo 15, nos va a explicar cómo es que este mundo en el cual vivimos va a ser destruido. Al ser larga la lectura, quiero que veamos algo. Hay tres tipos de personas, según Pedro, hay tres tipos de personas con diferentes perspectivas y de diferentes creencias en cuanto al fin del mundo, porque para que comience el mundo nuevo, el mundo eterno, el mundo espiritual, se tiene que terminar eso. No puede comenzar ese cielo nuevo y esa tierra nueva, esa existencia nueva en la eternidad, no puede comenzar mientras esta existencia de este mundo siga vigente. Entonces, analicemos que hay tres tipos de personas en cuanto a lo que creen en el final del mundo. Y segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Primero, ahí vamos a encontrar un primer grupo de personas. Todo el capítulo 3 de segunda de Pedro, desde el versículo 1 en adelante, habla de el fin de este mundo y de la segunda venida de Cristo. Alguien que me ayude leyéndolo el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Hasta ahí, hermano.
Hasta ahí. Ahí en el versículo 5 tenemos el primer grupo. Estos ignoran en cuanto al fin del mundo, en cuanto a la tierra se va a acabar, el cielo se va a terminar, esto no va a existir más. Bueno, estos, versículo 5, estos ignoran, pero no son unos ignorantes porque no tienen la información, son unos ignorantes voluntarios. Así quieren creer ellos. Así quieren creer que este mundo no se va a terminar, dice Pedro. Quieren creer que esto no se va a acabar, quieren creer que la tierra va a existir para siempre y quieren creer que el cielo va a existir para siempre. Estos ignoran que voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, esto dice Pedro, esto que estamos viendo, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este fin, vamos a encontrar dos cosas. Este fin del cual estamos hablando, que esto se termine, no se ha terminado porque la palabra de Dios no lo ha determinado todavía. No ha dicho Dios cuándo, solamente Él sabe cuándo. Está reservado, está guardado por la palabra de Dios. La palabra de Dios lo sigue sosteniendo y va a decir el versículo 9 cuándo va a hacer eso. Entonces, pero este grupo de personas ignoran voluntariamente, hermanos, aunque hay evidencia, dice el apóstol Pedro, aunque hay evidencia de que Dios ya destruyó en una ocasión, aunque Dios trajo un juicio temporal, donde solamente 8 personas se salvaron, estos ni aún con la evidencia quieren creer que el mundo, que esta tierra y este cielo van a ser terminados. Noten, dice, versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su obstinamiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice, desde el principio de la creación, dicen estas personas, no ha pasado nada. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Cuando nosotros vamos a la historia, nos damos cuenta que en Génesis capítulo 6 sí pasó algo. Y el mundo fue traído a juicio y fue, hermanos, podríamos decir casi exterminado. Dios trajo juicio por la maldad, por el pecado, y ese juicio fue cuando el diluvio. Por eso el apóstol Pedro dice, estos ignoran voluntariamente. Ellos no quieren aceptar que en el tiempo antiguo Dios trajo un juicio con la gente del tiempo de Noé. No lo quieren aceptar. No que no lo sepan, sí lo saben, pero no lo quieren reconocer. Quieren seguir creyendo que el cielo y la tierra en la cual vivimos no va a pasar nada. Bueno, ahí encontramos los primeros, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No es cierto, hermano, no es cierto. Las cosas desde el principio de la creación no permanecen igual. Porque en Génesis 3 se rompió, hermanos, la comunicación entre Dios y la humanidad. Se rompió la santidad, se perdió, hermanos, la santidad y se perdió la relación que había entre Dios y su creación. Y el ser humano, Adán y Eva, en representación de toda la humanidad, fueron echados de la presencia de Dios. Y luego en Génesis capítulo 6, toda esta humanidad fue destruida, solamente 8 personas se salvaron. Entonces, no es cierto para las personas que dicen no pasa nada, siempre hemos estado así, no es verdad. Sí han pasado cosas y Dios ha traído juicios temporales. Podríamos hablar también del juicio que trajo contra Sodoma y Gomorra, pero parece que Pedro tiene en su mente lo que pasó en el diluvio. Porque dice el versículo 5, miren, estos ignoran voluntariamente
que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció. ¿Qué fue lo que pasó en el mundo antiguo? En otras palabras, ¿qué pasó en el mundo antiguo? La gente murió ahogada. La gente así trajo el juicio de Dios. Y Pedro está presentando argumentos para la gente que dice: no pasa nada, no va a pasar nada, el cielo va a seguir, la tierra va a seguir, esto va a seguir. Dice Pedro: no. La gente murió ahogada en el juicio divino de Dios. Entonces, pero ahí está, la gente sí quiere creer voluntariamente, aunque saben la historia de Noé, aunque saben la historia del arca de Noé, aunque saben la historia del diluvio, la gente quiere creer que no va a pasar. Pero no es por ignorancia, ¿no? Es algo que lo quieren hacer voluntariamente. Tenemos un segundo grupo. Versículos 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto. ¿No ignoréis qué? Que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según. Léalo, ¿según qué? Algunos lo tienen. Entonces hay otro grupo que tienen el regreso de Cristo, el juicio final, hermanos, como una. No va a venir ahorita, el juicio no va a venir, este mundo no se va a terminar. O sea, sí creen que se va a terminar, pero ¿creen que no va a ser? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Hermanos, a pesar de que el Evangelio se está predicando constantemente en todas partes, el Evangelio ha llegado a todos los rincones, creo, del mundo. Muchas personas, y a pesar de tener 2000 años predicándose del sacrificio de Cristo, invitando a la gente a que obedezca al Evangelio, a que se convierta en cristiano, a que venga a esta vida nueva en Cristo, muchas personas piensan que tienen el tiempo en sus manos. El Señor dice: no va a venir ahorita. Según algunos la tienen por tardanza. Dios no va a enviar a su Hijo Jesucristo por segunda vez ahorita. El juicio sí va a pasar el juicio. Sí, yo creo que este mundo se va a acabar. Yo creo que todo esto pero no va a ser ahorita. Lo tienen como tardanza. Hermano, lo que para usted y yo 1000 años es un montón de tiempo, para Dios puede ser hoy. Pero también Pedro dice algo, hermanos, que nos debe de prestar atención. Realmente no es la tardanza. Realmente no es que Dios se le haya olvidado, dice Pedro. Porque hay unos que son burladores, según el versículo 3. Se burlan. ¿A dónde está la venida de Cristo? ¿A dónde está ese regreso? ¿A dónde está ese fin del juicio? No va a pasar nada. Y entonces, pero Pedro le dice: no es que a Dios se le haya olvidado, no es que Dios se olvidó de su iglesia, no es que Dios se olvidó de su promesa, no es que Dios se olvidó de su no es que Dios se haya olvidado de sus promesas, hermano, sino que dice el texto, versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Lo primero, hermano, que podemos ver el por qué este mundo sigue, el por qué Cristo no ha venido, el por qué el juicio final no ha llegado, no es porque Dios se esté tardando, es porque la paciencia de Dios es mucha. Dios está teniendo paciencia para que todos, dice,
sino que es paciente para con nosotros, primeramente los cristianos, no queriendo que ninguno perezca. La paciencia de Dios es la que está obrando, hermanos. Por eso esto no se ha terminado, porque Dios sigue siendo paciente. Dios no quiere que nadie perezca, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, pero yo me sorprendo porque Pedro le está escribiendo a la iglesia. Y qué bien, ¿no? Las palabras de Pedro diciendo a la iglesia: Dios no quiere que ninguno de ustedes se pierda. Dios quiere que todos entren al cielo nuevo y a la tierra nueva. Pero que Pedro le diga a la iglesia: Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo entiende usted eso ahí, en ese contexto? La palabra arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de vida. Dios quiere, la paciencia de Dios está dando más tiempo y más tiempo para que aquellos que hemos creído en el Evangelio, para aquellos que hemos decidido obedecer al Evangelio, cambiemos nuestra forma de vida, cambiemos nuestra mentalidad, cambiemos nuestra actitud, cambiemos nuestra conducta, que hagamos preparativos para ir a vivir al cielo. Dios quiere que todos se arrepientan. ¿Qué está diciendo? Bueno, que Dios quiere que todos los cristianos cambien de mentalidad, que todos los cristianos tengan una vida nueva en Cristo, realmente una vida en Cristo. Y luego sigue diciendo Pedro: pero como quiera, si no cambian, si no se arrepienten, si no se quieren salvar, si quieren perecer, como quiera, si no hay un cambio, como quiera, si no hay una nueva vida, dice, pero, ahí está el cambio, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aunque el ser humano no decida cambiar, aunque el ser humano no decida arrepentirse, aunque el ser humano no acepte la salvación, el día del Señor va a venir. Un día la paciencia de Dios se va a terminar y entonces va a venir el día de juicio. Pero el Señor vendrá, pase lo que pase, hay arrepentimiento o no hay arrepentimiento, quieran salvarse o no quieran salvarse algunos, vendrá como ladrón en la noche, en el cual, ahí están los cielos en los cuales vivimos ahorita, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este mundo va a ser deshecho, este mundo va a ser quemado y pasarán con gran estruendo, hermanos. Todo esto se va a terminar. Pedro dice: la paciencia de Dios es mucha, Dios está dando más tiempo a nosotros los que hemos obedecido al Evangelio, pero también a los que no han obedecido el Evangelio. Dios les está dando tiempo, la oportunidad de lo que va a decir en Apocalipsis capítulo 21, de ir al cielo nuevo y a la tierra nueva. Pero si no hay, hermanos, una reacción positiva, como quiera, el juicio va a venir, va a llegar. Y todo esto se va a terminar. El consejo que Pedro le da a este momento, a los que piensan que Dios está tardando, a los que piensan que tienen contado para mañana cambiar de vida como cristianos, decir, mañana me voy a consagrar a Dios. Bueno, déjame terminar algunas cosas y pasado mañana yo voy a empezar a vivir una vida diferente y voy a tener un comportamiento diferente. Pedro le está hablando a eso. A los que piensan que esto va a tardar más, de que hay tiempo y que se puede esperar para mañana, para pasado mañana, para el cambio de vida, para el cambio de actitud. Dice el versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día
para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y note la frase que hemos dicho, hermanos, y que lo repetimos en Efesios y que lo han dicho los hermanos en el versículo 11. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera? ¿Cuál es la frase? La frase que se repite en Efesios desde el capítulo 4 en adelante. Andar. Andar significa una forma de vida, un estilo de vida, un comportamiento de vida, cómo nos conducimos, cómo actuamos, cómo vivimos. Y como dice el apóstol Pedro, que puesto que el cielo, puesto que este mundo va a terminar, ¿cuál debe ser la conducta del cristiano? ¿Cuál debe ser el estilo de vida de los cristianos? Una vida apartada, una vida separada, una vida consagrada para Dios. Y aparte dice, y no solo una vida santa, sino una vida piadosa, mostrando reverencia, mostrando respeto a Dios, no jugando con las cosas de Dios. No, hermanos, haciéndolo como una burla las cosas de Dios. No jugando con la vida cristiana, hacerle cielo y como si la vida cristiana fuera un juego. No, dice el apóstol Pedro, hay que andar, hay que tener un estilo de vida en santa y piadosa manera. Vivir como santos, vivir como hijos de Dios, vivir con temor, con respeto, con reverencia a nuestro Dios. Eso es lo que el apóstol Pedro le está diciendo, hermano, a la iglesia. ¿Y cuál es el argumento del apóstol Pedro? Bueno, ya que las cosas, esto va a suceder. Tristemente, hermano, tristemente, a veces en la iglesia del Señor, como cristianos, nos comportamos como si no fuéramos hijos de Dios. Cuando deberíamos, al saber de que esto se va a terminar, cada día nosotros preocuparnos, esforzarnos por vivir una vida de calidad hacia Dios. Y luego Pedro dice, versículo 12, esperando, debemos de vivir en una vida santa y piadosa, en una manera de vivir, esperando. ¿Cómo deben de estar los cristianos? Esperando y apresurándonos para la venida del día. Hay que estar atentos, hay que estar esperando la venida del Señor, porque el juicio es seguro, el juicio va a llegar en cualquier momento. Le pasó a la gente del tiempo de Noé. No creyeron que el diluvio iba a llegar y llegó. Y solamente 8 personas se salvaron en aquel evento. Entonces tenemos que estar esperando, tenemos que empezar a hacer preparativos, hermanos, para la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Tenemos que estar haciendo preparativos porque este mundo se va a terminar. El hermano hablaba la semana pasada de hacer maletas para el viaje que nos lleve a la eternidad, al cielo nuevo y a la tierra nueva. Y no solamente estar haciendo preparativos, hay que estar poniendo diligencia, apresurando a la venida del día de Dios. Hermano, Pedro nos está enseñando que hay que empezar a trabajar en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque al cielo nuevo y a la tierra nueva van a entrar pura gente santa. No entra cualquier persona. Fui a la iglesia y yo me reuní con la iglesia y fui bautizado y fui perdonado mis pecados. Pero hay que hacer preparativos para entrar al cielo nuevo y a la tierra nueva. Pedro dice, apresurándolos para la venida del día de Dios. Y este día de Dios, hermanos, y este día del Señor que habla Pedro en el 10 y en el 12, no está hablando del día del Señor como hoy, el primer día de la semana, donde
donde participamos de la cena del Señor. No, está hablando del día del juicio de Dios. El día cuando el Señor envía a su Hijo Jesucristo por segunda vez a este mundo. Entonces, encontramos esos dos tipos de personas. Y luego en el 13, el 12 dice, en los cuales otra vez Pedro vuelve a enfatizar, dice, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El día, hermanos, ¿cuándo va a suceder el día del juicio final? El día cuando Cristo venga por segunda vez. Ese día va a ser el día del juicio final. Ese día se va a terminar este mundo. Por eso cuando leemos la primera carta a los tesalonicenses, nos damos cuenta que Cristo ya no pisa la tierra porque ya no existe más el cielo y la tierra. Se acabó. Y entonces, en la segunda venida de Cristo, ese mismo día va a ser el día del juicio final. Hay otros textos que nos dicen que ese mismo día también va a ser el día de la resurrección de los muertos. La primera de los Corintios capítulo 15. Pero por el momento, hermanos, tenemos dos tipos de personas. Hay dos grupos de personas, según Pedro. Los que ignoran voluntariamente, los que no quieren, hermanos, aceptar y reconocer a pesar de la historia de que el juicio de Dios va a llegar. Y dos, los que creen y piensan que el juicio de Dios va a tardar. Y a esos que están pensando así, Pedro les está diciendo, hermano, no va a venir, hay que prepararse, hay que ser. ¿Por qué decimos que le está diciendo eso? Porque mira el versículo 13, ahí encontramos otro grupo de personas. No sé, no dicen los nombres ni quién. Yo creo que podíamos hacernos una pregunta después de estos que terminemos aquí, ¿en cuál de estos tres grupos estoy yo? Porque mira el 13 dice, pero nosotros, ¿qué dice? Esperamos. Hay un grupo que está con Pedro, que ellos están esperando, piensan, se están preparando, están trabajando, pero nosotros esperamos, hablando de la segunda venida de Cristo, según sus promesas, cielos nuevos y tierra. Hay un grupo de hermanos y un grupo de personas que ellos sí están con la mente, con los ojos puestos en el cielo nuevo y la tierra nueva. Esos son los que están cada día constantemente cambiando. Esos son los que cada día se están santificando y se están consagrando y se están dedicando a Dios porque ellos están esperando según sus promesas. Y note, hermanos, una vida de fidelidad, porque esperan según las promesas de Dios. Basan su vida en las promesas de Dios. Pero nosotros, dice Pedro, y otros más, porque hablo en plural, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva. ¿Dónde está la mente de ellos? ¿Dónde están sus planes de ellos? Hermanos, sin echar en todas las cosas que recibimos en este mundo, materiales, Dios las ha dado para que las disfrutemos y nos den abundancia. Pero realmente, hermanos, la mente de ellos y los ojos de ellos están puestos en el cielo nuevo y la tierra. Están pensando en la eternidad. Hay un grupo de personas que está pensando, está esperando esas promesas que se cumplen. Y dice, en los cuales mora, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera, mire, están esperando, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles. Hermano, que cuando llegue el día del juicio, dice Pedro, no haya nada que les estorbe para entrar al cielo nuevo y a la tierra. Ser hallados en él, en Cristo, sin mancha
irreprensibles en paz. No solamente se trata de ser cristiano, hermano, y de venir a la reunión de la iglesia y estar en la iglesia. Se trata de ser cristiano, pero va más allá de ser cristiano. Se trata, hermanos, de que si Cristo nos analiza, seamos hallados irreprensibles, que no haya de qué acusarnos, y en paz, e irreprensibles. Hermano, ¿cuánta paz hace falta, verdad? Y en muchas congregaciones, Pablo le escribe a los Gálatas, se están mordiendo y se están comiendo. Pablo le escribe a los Corintios, ¿por qué se dividen? Dice, está Cristo dividido, ¿por qué los celos, los pleitos? Hermano, el fin de la iglesia del Señor no está aquí. El punto final está en el cielo nuevo y la tierra nueva. Todo lo que hagamos aquí es para ayudarnos, para motivarnos a alcanzar las promesas de las cuales el apóstol Pedro está hablando. Que ese día, dice Pedro, seamos hallados sin mancha e irreprensibles. Pregunto, hermano. Pregunto. ¿En cuál grupo nos encontramos nosotros de estos tres? ¿Están los que ignoran voluntariamente? ¿Sí o no? Así lo quieren creer. ¿Están los que creen que el juicio no puede llegar hoy y que va a tardar más? ¿Y están los que están esperando el cielo nuevo y la tierra? ¿En cuál grupo estamos? Tenemos que analizar. ¿En un grupo que estemos? Si estamos, hermanos, en el grupo que quiere ignorar voluntariamente, déjenme decirle que no es así. El juicio sí va a llegar. Este mundo se va a terminar y le va a dar entrada al cielo nuevo y la tierra nueva. Si está pensando que esto va a tardar, y hermanos, ¿y cómo se ve, cómo se refleja eso cuando pensamos de que las promesas de Dios no van a ser ahorita? ¿Y cómo se refleja cuando, hermanos, pensamos de que el juicio final no va a llegar ahorita? ¿Sabe cómo se refleja? Cuando el cristiano no muestra interés por su vida espiritual, no muestra interés por su salvación, no muestra interés por los cambios que debe de hacer, no muestra interés por la obra de Dios, no muestra interés por la iglesia. Vive como si, esto no va a pasar nada. En cambio, los que esperan, hermanos, ¿cómo se puede notar? Bueno, personas dedicadas, personas consagradas, personas que viven vidas santas, personas que se apartan para Dios, personas que dedican su tiempo, personas que dedican sus esfuerzos para la obra de Dios. Ellos están pensando en el cielo nuevo y en la tierra. Y no estamos criticando a nadie, simplemente queremos, hermanos, que nosotros solos nos demos cuenta en qué cubículo estamos, en cuál grupo estamos. Y si estamos en el grupo de los que están equivocados, pues cambiemos de grupo y nos pongamos en el grupo de los que están esperando según las promesas de Dios. Amén. Esto se va a terminar un día, hermanos, puede ser hoy. Hoy puede venir el Señor Jesucristo por segunda vez y la puerta se puede cerrar, y cuando dice que la puerta se cierra, según Mateo capítulo 25, cuando habla de las vírgenes insensatas y prudentes, cuando dice que la puerta se cierra, hermanos, las oportunidades se acabarán. La oportunidad para asegurar nuestra entrada al cielo nuevo y a la tierra nueva es hoy. Si usted viene a escuchar la palabra de Dios con la intención de que en eternidad quiere estar con Dios por toda la eternidad sin tener que hacerlo por fe, ahora por vista, déjeme decirle, hoy usted tiene la oportunidad de entrar al cielo nuevo y a la tierra nueva. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Usted hoy puede decidir, nadie puede decidir por usted, solamente usted decide si quiere entrar al cielo nuevo y a la tierra. Nosotros como cristianos decidimos si queremos entrar allá. Para eso, hermanos, se necesita vivir vidas santas y piadosas delante de Dios. Amén. Vamos a decir una última cosa de Apocalipsis 21.
Hay mucho que decir. Para poder, hermanos, entrar en esa nueva era eterna, necesitamos terminar esto. Por eso quería que termináramos esto y que nos demos cuenta que todo esto que hay en este mundo se va a acabar. Que todos los sueños y todos los planes que puedan haber para este mundo se van a acabar. Pero en Apocalipsis 21, versículo 1 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Lo que estábamos diciendo ahorita. Y yo, Juan, dice, afirmando, yo lo vi, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y hermanos, ahí está la descripción simbólica de la iglesia. Y Juan, hermanos, con sus antecedentes que tiene de apóstol, y como esa afirmación que él tiene, porque él dice, no me lo contaron, sino yo lo vi, yo vi la santa ciudad. Y como Juan dice la santa ciudad, mira, es una ciudad santa. En el tiempo antiguo la ciudad santa es Jerusalén, la Jerusalén terrenal, la Jerusalén material. Pero Juan dice, yo vi la santa ciudad, la Jerusalén antigua no, la nueva, una nueva ciudad. La nueva Jerusalén. Mire, hay cielo nuevo, hay tierra nueva, hay ciudad nueva. Hay nombre nuevo. Y dice, yo vi la nueva Jerusalén. Ahora Juan, hermanos, está hablando de una Jerusalén nueva, de una ciudad nueva. Ya no la ciudad de Jerusalén, sino una ciudad espiritual. Y luego también dice, y la vi descender del cielo de Dios. Esta ciudad, esta nación santa, esta ciudad nueva, esta nueva Jerusalén, esta Jerusalén espiritual, tiene su origen en Dios. Y hace otra figura, hermanos. Por eso hemos llegado a la conclusión de que se refiere a la iglesia, a la santa ciudad, refiriéndose a la iglesia, la nueva Jerusalén refiriéndose a la iglesia, porque dice, dispuesta como una esposa ataviada a su marido. Juan cambió de un simbolismo de una nación a un simbolismo de un noviazgo, de un matrimonio. La vi, dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hermanos, si leéramos el capítulo 19 nos damos cuenta la boda del Cordero, cuando se invita, hermanos, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Capítulo 19, versículos 7 y 8 de Apocalipsis, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los hombres. Ese día, Cristo y su iglesia por toda la eternidad. El destino final de la iglesia. Así es que, Santa Ciudad, Nueva Jerusalén. Juan no se está refiriendo a la Jerusalén, como muchos están pensando, que la ciudad santa de Israel, que va a ser salva, no. Se está refiriendo a la iglesia, a la novia de Cristo. Dispuesta, ataviada para su marido. Y eso que está diciendo, que se ha preparado para vivir con su marido, con el que ahora es su novio, vivir por él por la eternidad. Ya no va a haber tiempo para más, para el versículo 2, para el versículo 3 y el versículo 1. Pero déjenme decirle que Juan escribe estas palabras a los cristianos que estaban pasando tribulaciones, que estaban pasando momentos difíciles al final del primer siglo. Y hermanos, todos pasamos días difíciles, todos pasamos momentos difíciles. Pero la palabra de Dios nos enseña que nos espera un lugar mejor que este al final de la vida. Que el final de este mundo solamente va a ser, hermanos,
el inicio de una eternidad donde podremos vivir con nuestro Dios para siempre sin tener que pasar ningún sufrimiento, sin ningún dolor, sin miedo a la muerte. Se va a acabar todo. Un cielo nuevo y una tierra nueva, donde usted y yo podamos vivir por la eternidad. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios porque nos ha escogido y nos ha dado estas palabras de aliento, de saber que el fin de este mundo no es el fin, sino el principio de una vida mejor. Dios les bendiga.